El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Yo traigo una palabra. Es un año de vida de una iglesia. Es un año de promesas. Es como un bebé. Yo pienso que los años más difíciles son los primeros 5 años. Es el tiempo para generar un fundamento, es el tiempo de relacionamiento, es el tiempo de buscar una presencia tangible, porque déjeme decirle, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, pero no siempre se va a manifestar. Y hay que provocarlo. Él es como el papá que juega al escondite pero quiere ser descubierto. ¿Cuántos han sido papá y jugaba al escondite con el bebé para que lo descubra? Pero Él necesita crear en nosotros ese deseo, ese hambre y levantar discípulos de Cristo que aprendan estos principios, estos códigos del cielo en la tierra. No es fácil cuando se está comenzando una obra. Ya cuando tenemos años y hay una manifestación, historia, pues le es más fácil a la generación que viene adaptarse a esa cultura también que identifica, valga la redundancia, la identidad de cada congregación. Somos una sola iglesia a nivel mundial, la iglesia de Cristo, pero cada iglesia tiene su propia cultura, su asignación, su propósito, su mover en una de las cosas que que hemos visto en este tiempo es que hay mucha gente que por falta de identidad y de conocer su identidad como iglesia va y copia a un patrón, a otras personas, y eso va a terminar en desastre, porque yo no puedo copiar. Cuando copio a Elvis Presley nunca lo voy a poder imitar. Fuimos estos días de viaje y había un joven con una voz extraordinaria y me dio compasión, vestido como Elvis Presley, y lo único que era barrigón. Entonces te puedes imaginar cómo era ese Elvis Presley, ¿no? Y yo lo veía y decía, wow, si él supiera el talento que tiene, los dones que tiene, y dejara de copiar a otro y le creyera a Dios, estoy seguro que pudiera llegar más lejos que ese hombre. Porque si está cantando igual que Elvis Presley, ¿qué será lo que Dios tiene de Dios para él? Me sigue acá, diga conmigo, identidad. Descubrir nuestra identidad en Dios lleva un proceso. Así que bendigo este año de parte del Señor y de nuestra esposa, de mi esposa y yo. Estoy nervioso, estoy feliz. Es que estoy emocionado, de verdad conmovido de ver una historia profética haciéndose realidad. Cuando yo le solté esa palabra a mi sobrino, era en Miami, creo que fue, ¿no? Estábamos comenzando el ministerio en Miami y el hombre en pleno servicio dijo, no, yo no. Dios no me ha llamado a eso. Yo decía, wow, ¿será que me equivoqué oír la voz de Dios? Pero verlo hoy, pues estoy emocionado. Digo, no me equivoqué, fuiste tú el que hablaste. Porque entre el llamamiento y el cumplimiento hay un proceso. Pero Dios tiene una identidad para esta casa. Y cuando ellos nos dijeron el nombre de esta casa será Holy Place, yo dije, ese es un nombre profético indicado al territorio que Dios te está llamando, porque Dios quiere levantar una iglesia santa y sin mancha, no legalista ni religiosa, pero sí santa. ¿Cuántos creen eso? Así que este es el lugar santo de Dios. Y el lugar santo de Dios es su presencia. Pero estamos entrando en un tiempo de reforma. Dile que tiene al lado, tiempos de reforma. Y repito, creemos en los 5 ministerios. Creo que toda iglesia necesita los 5 ministerios. Creemos en el mover apostólico de la iglesia. Nunca ha cambiado, nunca se ha modificado. Sigue un mover apostólico. El primer apóstol de la iglesia fue Jesús. Fue el enviado del Padre. El primer apóstol fue el profeta de profetas, el apóstol de apóstol, maestro de maestros, pastor de pastores. En él está la plenitud de los 5 ministerios. Nosotros tenemos una parte de su ministerio. Y él está obrando en nosotros. Así que el cuerpo de Cristo no puede estar mutilado. También debemos recordar que apenas hace 500 años es que la iglesia está resucitando de casi la muerte de la iglesia cristiana. Si no fuera por el mover de la reforma de Lutero, nosotros no estuviéramos hoy aquí sentados. Y desconocer la historia la podemos repetir. Yo le digo a nuestra congregación que hoy estamos repitiendo errores que cometió la iglesia católica hace 1700 años. Ahora la iglesia católica tiene un papa, pero la iglesia cristiana evangélica tiene muchos papas. ¿Me sigue acá? Y Pablo hablaba de eso, así que tampoco es un problema nuevo. La iglesia de Corinto tenía el mismo problema y todos estos problemas siempre han subsistido. Pero cuando la iglesia ha caminado en el diseño original de Dios, la iglesia ha visto un avivamiento y la gloria de Dios. Ahora estamos en una nación que requiere una generación de valientes. Estamos en un tiempo donde Dios escogió
a una etnia y a una cultura para traer el último y más grande avivamiento de las naciones. Cuando nosotros veníamos de Venezuela para acá, y verdad les confieso de corazón que no queríamos venir a vivir a Estados Unidos, veníamos a ministrar, a predicar. Yo soy de origen español, me gustaba más España, soy europeo, pensé me voy a España, ya está todo fácil, llego, se le hace difícil a los pastores hispanos, pero como Dios es experto en cambiar las reglas de juego, a un experto en la cultura hebrea como Pablo lo manda a hablar a los gentiles, y a un campesino que no tenía mucha erudición ni conocimiento de la Torá lo pone a predicar a los sacerdotes hebreos. No sé si me voy a explicar. Pedro debería haber ido a los gentiles y Pablo debió haber hablado al Sanedrín. Dios voltea eso para que dependas de su presencia, para que dependas de su espíritu y para que veas su gloria, para que su gloria no sea tocada por nadie. Pero cuando hablamos de reforma, hablamos de volver al diseño original. Reformar es volver a dar diseño original. Ahora, la reforma no puede ser una revelación personal que quiero imponer para la iglesia de Cristo. Cuando hacemos eso, nace una herejía. Dios me ha dado por su misericordia hace poco obtener un doctorado en teología, y les voy a ser muy franco, estoy en mi casa, ¿verdad? Esta es mi familia. Fue un doctorado que obtuve por reconocimiento del Señor, porque fui a Europa y me sorprendió cuando llevábamos la escuela global, que lo primero que me preguntaban es, ¿qué títulos tiene usted? Y sí, hemos estudiado, tengo un título en licenciatura en educación cristiana y otro en teología, pero me sorprendía que esa nación no le importaban los milagros, no le importan las señales, no le importa lo que estaba pasando de Dios, sino qué títulos tiene usted. Y cuando venía en el avión yo le decía, ¿cómo hacemos con esos legalistas religiosos, Señor? Me dijo, Señor, no te preocupes que yo me encargo de eso. Y bajando del aeropuerto, el traductor del apóstol Ronald Short, no sé si es un gran amigo, me dice, Manuel estaba orando y ahora soy director de un instituto en Tampa y en Chicago, y queremos honrarte en la escuela de Chicago y la obra que tu esposa y tú están haciendo, y hemos decidido darles el honor de darte el doctorado en teología, mención divinidades, por causa de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu ministerio. Dije, amén. Dios tiene una respuesta para todo. Pero diga conmigo, un título no es la forma. La unción no se consigue con títulos. Y hoy le oraba al Espíritu Santo, dame una palabra para el aniversario. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque desconocer el propósito para lo que yo estoy acá me va a llevar a perder mi identidad. Si usted es bombero, usted tiene que prepararse para apagar. Si usted es policía y conoce bien su propósito, tiene que prepararte para mantener la ley. ¿Y qué es la iglesia entonces? Los bomberos tienen claro su propósito, los médicos tienen claro su propósito, la policía tiene claro el propósito, pero ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿A qué fuimos llamados? Y me sorprende ver cómo hay un gran desconocimiento a nivel ministerial y a nivel de pueblo del propósito de la iglesia, el propósito logos de la iglesia de Cristo. Y cuando entendemos el propósito de la iglesia de Cristo, hermano, es glorioso. Y hoy vengo a hablar del propósito de esta casa. Y volando de Venezuela para Miami, cuando nos mudábamos, el Espíritu Santo me habló y me dijo, evangeliza a mi iglesia. Y yo pensé que iba a ser evangelista junto con mi esposa. Y bueno, ahora tocó el ministerio de evangelismo. Hemos sido pastores, he sido profeta por las naciones. Y él dijo, bueno, Señor, ahora será evangelista. Y cuando llegué a la ciudad de Miami, me tocó trabajar junto con TVN, Enlace y otra serie de cosas, metido en ese mundo, en esos niveles altos, según el hombre. Y pude ver una realidad que me impactó. Porque una cosa es verlo desde la tarima, otra verlo en la pantalla y otra verlo en persona, cara a cara. Y me di cuenta que aquellas esfinges que estábamos adorando inconscientemente, porque la adorábamos, y no diga que no, por falta de identidad, eran tan seres humanos como usted y como yo. Y yo empecé a notar que si ellos usaban correa Ferragamo, toda la iglesia, usted iba a las iglesias y todos tenían correa Ferragamo. Si el hombre se ponía chaqueta negro, todos tenían chaqueta negra. Y todo el mundo tratando de imitar. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, la falta de identidad trae como consecuencia el desconocimiento de mi presencia. Saúl quiso que David se vistiera con sus armaduras. Un cobarde le estaba dando a David una solución que no funcionó, porque las armaduras de Israel no habían alejado al gigante.
hombres armados estaban parados frente a aquel que los atemorizaba, y los gigantes no se detienen por armaduras. Los gigantes no van a caer por títulos. Los gigantes no van a caer porque salgas en la televisión. Los gigantes no van a caer porque tengas unción. Saúl tenía unción. Los gigantes van a caer cuando la presencia de Dios esté agradado con tu fe y con tu vida, y Él sea el que use la piedra para tumbar al gigante. Y estando en ese trabajo, el Espíritu Santo me habló y me dijo: te he traído a esta nación para que traigas y vuelvas a mi iglesia a Cristo. Mi iglesia tiene que vestirse de Cristo, porque mi iglesia no es del mundo. Mi iglesia es de Cristo. Lleva a la novia a Cristo, que se enamore de Él, y todo lo que Cristo tiene es de ella. Así que hemos ahora entendido la asignación y lo que hacemos es simplemente decirte: no necesitas copiar a nadie, no necesitas buscar lo que otros tienen. El Espíritu Santo que está allá está aquí, y está en todo aquel que clame la presencia de Dios y que decida ser un vaso de gloria. El último avivamiento más grande no van a caber en templos. Cuando Dios nos empezó a hablar del discipulado a la manera de Jesús, es lo que entrenamos, cómo hacer discípulos a la manera de Jesús. No son estrategias, no son métodos. Me conozco, tengo más de 13 años estudiando discipulado, es mi pasión. G12, estuvimos en entrenamientos de Paul Yonggi Cho, el modelo de Jesús, Guillermo Maldonado, el modelo de Benny Hinn. Todos coinciden en lo mismo. Pero muchos de ellos caen en limitancias. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una empresa de McDonald's. La empresa es una familia viva, gente que respira, gente que tiene identidad, gente que tiene sueños. No puedes meter en un proceso mecánico aquello que es orgánico, aquello que respira, que sueña, que llora y que ríe. Por eso que el discipulado de Cristo funciona cuando empiezo a enseñar lo que Él enseñó, porque mi trabajo es formar, pero el tuyo va a ser el de llevar la palabra, el de enviar, entrenar y formar, pero el de Él transformar, convencer, revelar. Y cuando el Espíritu Santo es el maestro, la reforma es dada, porque Él vino a darle forma a su iglesia. Él vino a traer la forma de Cristo a nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Cuando cayó Adán, perdió la forma, perdió la identidad. Él creyó que un fruto le iba a dar la gloria. Él creyó que el desobedecer lo iba a hacer como Dios, cuando ya era como Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Antes que Adán estuviera en la tierra, dijo Adonai, Padre, Hijo y Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya Él era semejante a Dios. Así que siempre el diablo va a venir a ofrecer lo que ya ve que tienes, porque Él quiere robarse la gloria. Iglesia Holy Place Church, usted no imite a nadie, busque a Jesús. Una de las cosas que les enseñamos a los jóvenes pastores: no imite a nadie, busque su diseño. La iglesia no es para inventar, no significa que ahora vas a salir con algo nuevo. No, los fundamentos siempre van a ser los mismos. Tienen 2000 y pico de años, no han cambiado. No cambies el fundamento, no cambies el fundamento. Las estrategias te las dará Dios, la forma te la dará Dios. Pero si el fundamento es Cristo, si la verdad está establecida en la iglesia, entonces viene el Espíritu y viene el poder. Pero un edificio sin fundamento se va a caer. Y he notado en esta nación que lamentablemente la nación que evangelizó el planeta hoy es una nación que está sacando a Dios de la ecuación. Y en medio de este proceso de la pandemia y de todo, nos habló el Espíritu Santo y comenzó a hablar y lo ha confirmado. Y esto que te voy a decir, el domingo te voy a poner para que pongas un video, lo ha confirmado Dios a través de grandes profetas. Y cuando nos conectamos con WordMap, en esa conversación con Dr. Fran dijo: Manuel, lo que Dios te está mostrando, me lo está mostrando a mí. Es una palabra que estamos esperando, y ahora creo que es el tiempo que el más grande, el más poderoso y el último avivamiento ante la venida de Jesús será a través del pueblo hispano y el pueblo hispanoamericano. Tú no viniste a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Tú no viniste acá porque pensabas que estabas huyendo de las maras. Tú viniste acá con un propósito.
propósito de reino. Él te trajo a encender, a levantar y a mostrar la gloria de Dios a esta nación. Vinimos a levantar las manos del águila. El águila está caída pero no ha muerto. El Espíritu me dijo: tú y tu generación son la cosecha de un tiempo de esta nación. Nuestras naciones fueron evangelizadas por ellos. Me acuerdo que por falta de identidad llegaban los americanos a las misiones. Me tocó. Dios nos entrenó trabajando con iglesias americanas en Venezuela. Fuimos pastores o copastores de una iglesia norteamericana en Venezuela. Pero a los americanos les molestaba que ellos llegaban y todos los hispanos se ponían como si ellos fueran Batman, Robin, los Avengers. No sé si me expliqué. Y era gente común, obreros, era gente, pero ellos se sentían grandes en Latinoamérica y decían: ¿por qué nos tratan así? Porque ellos creen, le decía, que en Estados Unidos es la sucursal del cielo. Aquí llamamos a Dios a larga distancia, pero ellos creen que ustedes levantan el teléfono y dicen: Dios, ¿aló? ¿Y saben lo que decían los americanos? Si tuviéramos la mitad de la pasión que ustedes tienen y el compromiso que tiene esta gente, Estados Unidos volvería a ser la nación gloriosa de Dios. Yo vengo a decirle a Holy Place Church: ya lo tienes. Yo vengo a decirle a mis hermanos ministros, a la hermana pastora: ya lo tienes. ¿Y por qué Latinoamérica? La nación más frágil en identidad mundial es Latinoamérica. No tenemos historia común. No tenemos una historia sólida como los chinos. Los chinos todos tienen una historia sólida. Los árabes tienen una tradición sólida, ¿verdad? Los europeos. Nosotros somos una mezcla. Es más, yo no sé ni qué soy. Nací en Venezuela. Mi madre colombiana. Por parte de mi madre viene sangre judía, los Aldana. Por parte de mi madre viene una china que era mi tatarabuela. Por parte de mi madre parece que hay un moreno que se coló en la fiesta. Y también indios colombianos, no sé si me expliqué. Por parte de mi padre español. Y me casé con una hermosísima, amada esposa llamada Fanny, cuyos padres son sirios. Ya yo no sé dónde soy, vivo en Miami, donde tú no sabes si dices si se ofende el dominicano o el hondureño. Y esto fue lo que el Espíritu lo dice: la nación más capacitada para las misiones son los hispanos. Pero esa multiculturalidad nos hace frágiles en la identidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que muchas veces Dios nos está usando y entra la inseguridad? Bueno, a mí me ha entrado muchas veces la inseguridad. Y el Espíritu Santo me ha dicho: es falta de identidad. Usted ve esas culturas, ¿verdad? Árabes, cuando se ponen ese poco de locuras que hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos están seguros. Son miles de años sembrándole lo mismo. Solo cargan el ADN, la forma. Nosotros no. En nuestros países estamos en el conuco. No sé cómo lo llaman en Centroamérica, en la choza, el conuco, la casita de paja, de madera. Estaban nuestros indígenas allí. Y encima los indígenas de Centroamérica sometidos por los mayas, sometidos por los aztecas. Si usted era una tribu común, usted tenía que cultivar y criar hijas para ellos, porque cada cierto tiempo bajaban de Guatemala o bajaban de México y se llevaban las mujeres para crecer porque habían guerra. No sé si me expliqué. Si vivías un poquito más abajo no te quedaba, si no te agarraba el chingo, te agarraba el sin nariz. Si vivías más abajo, en Colombia, Venezuela, tenías al Perú, los incas se subían. Nuestro país fue esclavo indirecto de los incas. Cultivaban y hacían cosas para los incas. O sea, siempre hemos tenido una historia de imperios que nos han gobernado. Uno más fuerte pisa al más pequeño. Así que en la cultura indígena de nuestra historia, ¿cuántos son hispanos acá? Por algún lado te chispea porque usted no es morenito nada más porque es francés. Así que no se burle de Atahualpa porque seguramente es su tío. ¿Me sigue acá? En nuestra cultura hispana se nos enseñó que si estás en el poder das garrotazo. Si estás debajo lo vas a llevar. Así que nuestra cultura nos llevó siempre a buscar el poder.
Y cuando llegaron los españoles identificaron eso. Así que mucha gente pregunta cómo hicieron 200 españoles para conquistar México, para conquistar Honduras, Guatemala. ¿Cuántos se preguntaron cómo 200? Muy fácil, la historia dice que ellos identificaron que los indios de la época estaban sometidos a los grandes, pero no en gusto. Así que ellos se aliaban con una tribu pequeña, les daban armas y les decían: te vamos a ayudar a destruir a esta tribu que te pisa. Y ¡bum! Y a esto lo ponían a pelear con esto. Los pusieron a dividir y a matarse entre ellos. ¿Está identificando cosas comunes de nuestra cultura? Después llegaron esos españoles y nos esclavizaron. Y Dios bendiga a los españoles, Dios bendiga a todas esas culturas. Yo no los estoy maldiciendo, o sea, no me deshonra tener en mi sangre indígena, española. No, cuando entiendes tu propósito le das gracias a Dios. Perfecto para la asignación. ¿Me sigue? Pero tenemos que descubrir cuál es nuestro propósito y reconocer nuestras debilidades para que Dios pueda hacer su reforma en nosotros. Porque te tengo una noticia: tu reforma es tu historia. Yo no puedo esperar que venga dentro de 20 años la reforma. Ya tengo 49 años. Yo tengo que reformarme rápido para obtener el propósito con que fui llamado. O sea, en pocas palabras, usted no va a esperar que venga en 200 años. Tú tienes que vivir tu ciclo histórico en victoria. Tienes que levantarte, porque no vas a esperar que otro lo haga. Toma tu posición histórica y haz lo que tienes que hacer con Dios. Amén. El tiempo está pasando. Es la única moneda celestial que no tienes cómo devolver. Tienes un tiempo para cumplir tu propósito y te van a pedir cuentas por cada tiempo. Así que el español nos agarró, nos conquistó, y ahora ya no queríamos ser indígenas, ¿verdad? Ni andar con pluma. Ahora queríamos ser hablar así, todo. Pues hombre, ¿qué pasó? Las mujeres indígenas no querían casarse con los hombres indígenas. En mi país, la mayoría de los venezolanos eran mestizos, porque el esposo indígena vivía bebiendo trapiche o alcohol, mientras la mujer cultivaba, era golpeada, esclava, y el español pues le daba una falda, le ponía una casita y le decía: señora Gutiérrez. Así que las mujeres indígenas ya no querían saber nada de Atahualpa y Chicanchu. Querían a don Pedro, al gallego, hombre, porque la hacían sentir señoras. ¿Me sigue acá? Aunque este sinvergüenza tenía 20 señoras. Diga conmigo: ahora quiero ser conquistador. Así que ellos, ¿cómo gobernaban? Le asignaban al más fuerte de la comarca que sometiera a sus iguales. Ellos nunca, porque había una ley que decía que ellos no podían maltratar a los indígenas de América. Entienda históricamente que ellos no lo maltrataron. Nombraban capataces, que era un indígena con látigo y caballo que golpeaba a sus hermanos. Así que todo el mundo quería ser el capataz. Y nació algo en nuestra cultura que hoy tiene que morir en el nombre de Jesús. Porque esta ciudad necesita ser sanada. Houston necesita ser sanada. Y Latinoamérica tiene que ser sanada. ¿Me sigue acá? Un refrán en mi país, no sé si en el tuyo, que dice: quítate tú para ponerme yo. Yo quiero estar donde hay. Yo quiero estar donde hay poder. ¿Por qué? Porque nuestra historia de 5,000 años para acá ha sido esclavitud y látigo. Esclavitud y látigo. La historia no termina allí. Llegó la industria petrolera, llegó la ciencia, llegaron los aviones, llegaron los americanos a Latinoamérica, ¿cierto? Y de andar con gallinitas y tierra, nos pusieron un casco, nos pusieron un pantalón que no trabajamos, nos pusieron una camisa que no fabricamos, nos pusieron una ropa que no sabíamos cómo usar. ¿Me sigue acá? Y fuimos obreros. Y gracias a Dios por los trabajos y la tecnología. Pero el problema de los hispanos es que hemos adquirido cosas que no nos costaron, no las trabajamos. Usted tiene un celular que nosotros no investigamos. Usted tiene un pantalón que usted no diseñó ni su cultura. Usted carga un carro que lo hizo un japonés. Y aunque usted se ría, eso trae inseguridad. Y encima nos trajeron el evangelio en inglés. Así que no importa si el tipo era el que limpiaba la iglesia acá en Miami o en Houston, el hombre llegaba a Venezuela y le ponían una tarima y se llenaba. Todo lo que era contradicción era ungido. ¿Aló? Y al ver eso se empezó a creer que vivir en Houston, vivir en Miami era tener unción y capacidad. Si yo soy pastor en Estados Unidos, mi ministerio se va a proyectar. ¿Aló? Eso es lo que nos enseñaban.
Wow, tienes un tremendo ministerio. Tienes que irte a una ciudad como Miami o Nueva York o Houston o California para proyectar lo que Dios está haciendo. Nos hicieron creer que esta era una sucursal, una plataforma de proyección ministerial. Gloria a Dios, porque hasta cierto punto sí, pero no es tan así. Usted me sigue donde voy llevando la introducción de todo esto. No se preocupe que el domingo continúo, no voy a terminar tan largo. Diga conmigo, la falta de identidad no me capacita para entender el propósito. Más bien me aleja de entender el propósito. Esa desnudez interior, esa fragilidad de no saber qué somos, no saber qué cuernos tenemos que hacer. Y perdóname la expresión, estoy tratando de ser sincero para identificarnos, porque estoy seguro que muchos de nosotros hoy acá, por más de que Dios te haya dado éxito, te sientes inseguro. Y hoy quiero en el nombre de Jesús matar eso, destruirlo. Porque ¿saben por qué? Porque es que el diablo nos tiene miedo. Y cuando el Señor me muestra toda esta historia, digo, Dios mío, ¿y para qué me muestras esto? Me dijo, te voy a mostrar la raíz del problema. Y entonces a veces vienen pensamientos como que los chistes esos que uno se echaba como latino, como que Dios hizo todo el planeta y entonces le puso oro a Estados Unidos y le puso petróleo a los países árabes y entonces puso diamantes en Europa y todo, y un ángel le dijo, Señor, y entonces iba construyendo, ¿verdad? Europa, iba tirando todo en Latinoamérica, lo que sobraba. Y en Latinoamérica había petróleo, diamantes, sobrantes. Ay, le pregunta un ángel al Señor, Señor, pero tú estás bendiciendo a cada nación con algo y en Latinoamérica le estás dejando las sobras de todo, mucha riqueza. No te preocupes que tengo a los políticos. Mal chiste, pero esos eran nuestros chistes. ¿Ah? ¿Cómo que importa que tengan todos los recursos? Van a tener políticos, no lo van a poder disfrutar. ¿No eran los chistes nuestros? Pastor, ¿a dónde me quiere llevar? Te quiero llevar a una respuesta. Cuando Dios me muestra esto, Señor, y entonces me dijo, desde la óptica humana pareciera que Dios se equivocó con nosotros. Pareciera que en la lista somos los últimos, hasta para el avivamiento. Porque muchas veces dice el último más grande avivamiento. Y uno como hispano dice, claro, nos dejaron de último. De último. Pero se nos olvida lo que Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Se nos olvida lo que Jesús dijo, el mejor vino se deja al final. Y estando en un ayuno con el Señor sobre la escuela global, meditando, me vino esta respuesta del cielo. Una nación como Japón es muy difícil evangelizar, más difícil adoctrinar o discipular. ¿Por qué? Por su cultura. ¿Me sigue acá? Escuche bien. Pero cuando termine lo que te voy a decir, tu corazón va a exaltarse por los techos. Señor, entendí. Los países árabes, Manuel, tú no ves, estamos casados con familia siria, ¿verdad? Qué difícil es que ellos desarraiguen su cultura. Pueden creer en Jesús, pero es muy difícil hacer los discípulos de Jesús porque van a arrastrar todo lo cultural, lo van a tratar de adaptar al evangelio. ¿Me sigue acá? Los europeos igual. Para ellos el conocimiento es lo primero, los títulos, o sea, ellos se convierten a Jesús, pero usted ve cómo el evangelio lo encasillan en su cultura. Incluso en esta nación. Hubo hace poco un avivamiento en Ashbury, ¿cierto? Se reunió la directiva de la universidad y la junta de padres y la directiva dijo, esto es para estudiar, que Dios vaya a buscarse otro lugar, se acabó el avivamiento. Primero están las agendas. Es una cultura arraigada en el dogmatismo pragmático de las agendas. Me dijo, Manuel, pero ¿no será que yo escogí Latinoamérica y no le he dejado tener identidad para ser yo el que le dé su cultura y su identidad? Wow. ¿No será que hay un propósito y un plan más grande que el que puedes ver? Sí, Señor. Hoy quiero decirte, Latinoamérica, que está aquí representada en muchas naciones, tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste un descuido de los incas, ni los mayas, ni los aztecas. Tú no fuiste el producto de los españoles, ni tampoco el de la tecnología de la industria petrolera. Tú eres un plan y un propósito eterno. Dios te escogió para un avivamiento. Dios te escogió para traer el última ola de gloria y poder a esta tierra. La primera reforma que la iglesia hispana va a sufrir es identidad y propósito. Antes que venga una generación como David, es necesario que venga una generación como Saúl. Saúl es la generación
de hombres sin identidad, que están buscando su identidad en la fama, en los cargos, en los títulos, en la riqueza, en el prestigio humano. ¿Saben que el pecado de Saúl, cuando es confrontado por Samuel, Saúl aparentemente se arrepiente, pero le dice: por favor, disimula, voy a parafrasear, porque me da vergüenza delante de mi pueblo lo que estás haciendo? O sea, Samuel le está confrontando del pecado de desobediencia, que al lado del de David es pequeño, pero el pecado de Saúl no fue solo desobediencia, es que su temor era por el pueblo, el que dirán, y no hacia Dios. La generación de Saúl es una generación sin identidad, que buscó cuántos miembros tiene tu iglesia, qué daño ese, de qué tamaño es tu ministerio. Ya sales en la televisión, qué ropa usa, qué camioneta tiene. Es una generación sin identidad que está buscando agradar al mundo y por eso predica lo que el mundo quiere oír. Una generación que está detrás de los aplausos antes que de la gloria. Y cuando estudio a David, digo, David tuvo que haber sido mexicano, o guatemalteco, hondureño o venezolano. Los que están atrás. Mira, iglesia, nosotros, vamos a ser sinceros, nunca nos imaginamos el plan de Dios para Latinoamérica. Siempre creíamos que éramos los últimos. Bueno, yo estoy hablando con americanos acá definitivamente. No éramos los últimos, estábamos reservados para la final. Cuando hablamos de pasión, escoja Latinoamérica. Cuando hablamos de compromiso, escoja Latinoamérica. Cuando hablamos de riesgo, escoja un latinoamericano. Le pones un muro, lo brinca. Le pones un lago, lo nada. ¿Ah? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo me imagino que cuando Dios dijo, dejarme Latinoamérica de último, porque estos son los guerreros todoterrenos, estos son unos ninjas. Los que les mande a hacer, lo van a hacer. No hay límite. No hay límite. Ellos saben lo que es familia. Usted va a México, va a Venezuela, va a Honduras. Vengo de conocer Roatán, Honduras, de conocer México. Es precioso. Amén. Y ¿sabe lo que más me llevo de gozo? Que somos iguales. Usted ve a la abuela, el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto viviendo en la misma casa. Aquí tienes 18 años y vete. Aquí a la abuela la meten en un asilo. Allá la abuela hace tortillas. No sé si me expliqué. Hay una transferencia de cultura, de amor. Conocemos lo que es decir bendición, papá, bendición, mamá. ¿Cuánto usted ha visto un sajón haciendo eso? O un americano. Diga conmigo, nos reservaron para el final. Pero no nos podemos confiar. Necesitamos ser humildes como David y dejarnos reformar por Dios. ¿Me sigue acá? La última reforma no es tan última. Desde el comienzo Dios ha tratado de reformar a la humanidad, volverla al diseño original, a la imagen y semejanza de Dios. Jesús es mi prototipo. Jesús es el diseño de la iglesia. El Jesucristo que nosotros, Cristo es antes de la fundación del universo y seguirá existiendo, pero Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. La humanidad de Cristo es la manifestación de lo que Él quería con la iglesia. Mayores obras que las que yo como hombre en la tierra siendo Dios he hecho haréis vosotros, porque yo voy al Padre a interceder. ¿Interceder qué? A enviar el Espíritu Santo a la iglesia. El mismo Espíritu que está conmigo estará con vosotros. Pero el problema del Espíritu Santo en cada avivamiento es ¿quién se deja reformar? Ya deja de... Mira, hermano, ya no somos latinoamericanos, ni mexicanos, ni venezolanos, ni americanos, ni alemanes, ni españoles. Somos del reino. Necesitamos ser reformados y adoptar la cultura del cielo en la tierra. La ventaja que tiene Dios con todos los que estamos acá es que nuestra identidad está frágil. Y se cumple un principio bíblico que dice, diga el débil. Nuestra gran fortaleza es lo que no tenemos. ¿Por qué somos fuertes en Dios? Porque no tenemos identidad. Y cuando usted, mire, Dios es experto. Hay cosas en tu vida que no tienes. No imites a otro, porque tus carencias es un diseño divino para poner a de Dios allí. Ay. Mira, hermano, la carencia en alguien me muestra el llamado. ¿Cómo sabía yo que él iba a ser pastor?
Además que Dios me habló, veía sus características contrarias a lo de un pastor. Y dije, va a ser un buen pastor porque sus carencias me hablan lo que Dios quiere poner. Él dejó esa carencia para ponerlo de él. Pedro era un salvaje y terminó siendo un pastor de ovejas. Pablo era débil relacionándose con los más débiles, terminó yendo a los gentiles. Dios quiere usar tus carencias para ponerlo de Cristo en ella. Él es tu llenura. ¿Le sigue acá? Por eso Pablo dice, no me voy a gloriar en mis fortalezas, sino en mis debilidades, para que el poder de Dios sea manifestado. Dile que tiene al lado, tu debilidad es un diseño divino para poner su fortaleza. Así que si usted quiere saber cómo Dios lo va a usar, escriba sus debilidades y dance de gozo, y ponga lo contrario. Usted es mentiroso, serás conocido como alguien fiel y alguien que camina en la verdad. No sé si usted me ha entendido. Pastor, es que yo soy una persona cobarde. Ay, si eres cobarde y te dejas reformar por el Espíritu, entonces el valor y la valentía de Cristo estará en ti, porque el débil diga fuerte soy. Queremos ver la gloria en nuestra fuerza. Es limitada. El marketing es limitado. Los aplausos son limitados. Pero el poder de Dios es ilimitado. Un Dios que sostiene el universo puede hacer que este planeta se haga en un día de nuevo. Y lo va a hacer en Apocalipsis. Así que yo quiero ver al Espíritu Santo en tu vida así. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a una reforma? Nunca fue el diseño de Dios que la reforma la trajeran los hombres. Yo pregunto, ¿quién fue el maestro Lutero? ¿Acaso Lutero le dijeron, vas a hacer esto? Y fue a una universidad. ¿A quién copió Lutero para la reforma de la iglesia? Analícenlo. Azusa Street y Missionary Church fue la iglesia que vio el avivamiento de Azusa Street. Venimos de una iglesia de avivamientos. En nuestras filas hemos tenido 5 avivamientos. Y ninguno se esperaba. Ninguno tuvo la misma regla. Ninguno tuvo un paso 1, paso 2, paso 3. Entrenamiento 1, entrenamiento 3. En todos estaba el Espíritu Santo haciendo algo que Él quería. En todos gobernaba Él. En todos estaba la soberanía de Dios. Pero cuando perdemos un avivamiento, su presencia, cuando perdemos la identidad y el propósito. Y en todo esto yo le dije al Señor, por favor, entonces, ¿cuál es mi identidad? Y me dijo, Cristo es tu identidad. Si lo ves a Él, que es el protón, el prototipo, te verás a ti. Por eso dice Efesios, hoy vemos como espejo de bronce, borroso, como sombras, pero algún día veremos tal y como nos han visto. ¿Saben que los ángeles no nos ven como nos vemos nosotros? Los ángeles ven en nosotros a Cristo. ¿Quién tiene a Cristo en el corazón? No, papá, lo tenés en el corazón. Eso es una frasecita que hay que cambiar. Lo tenés en el corazón, en las manos, en la cabeza, en los pies, porque la plenitud del Espíritu Santo habita en mí. No solo aquí. Donde pongo las manos, Él las pone. Donde piso el piso. Yo soy el cuerpo de Cristo. Él habita en mí. ¿Ya estamos listos? Esto continúa el domingo, pero tenía que dar el contexto. Esto es una asignación universal, y la iglesia que camine no en esto porque lo dijo el pastor Noriega o el apóstol Noriega o como usted me quiere llamar. Es que es una verdad bíblica que está desde el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan hasta las cartas apostólicas. Siempre fue el plan de Dios cambiar y transformar naciones y culturas, trayendo la cultura de Cristo, la cultura del reino, la verdad del cielo, establecerla en la mente y los corazones de la iglesia, y el poder de Dios darle vida. Y así fue que cayó Roma, así fue que cayeron los imperios. Dios siempre ha querido establecer su reino y su voluntad en nosotros. ¿Me sigue acá? El discipulado no es dar clases. Discipulado es cambiar mi cultura y mi identidad y asumir la de Cristo, porque Cristo es el modelo del primer discípulo del cielo. Mire, señores, ¿sabe cuál fue el primer discípulo? No fueron los apóstoles, fue Jesús. ¿Saben que discipulado no es más? A ver, es ilícito que un ángel nos discipulara. Era ilícito que un maestro sin el Espíritu Santo nos discipulara. ¿Por qué? Porque el discipulado parece enseñanza solo teológica, pero hay profundidad eterna en ella. El discipulado fue la escuela del Padre al Hijo.
Jesús dijo: no vengo a hablar en mi propia opinión, mis propias palabras, sino lo que mi Padre me enseñó. Mi Padre me habló, mi Padre me ha mandado. ¿Saben que el discipulado no fue ese día? El discipulado pasó, como dice Efesios 1, antes de la fundación del universo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Antes que tú y yo fuéramos creados, antes del universo, Jesús fue discipulado por el Padre. Y vas a ir a la tierra, y vas a enseñar esto, y vas a decir esto, y vas a escoger a Pedro, y vas a escoger a Juan. Discipulado no es más que entrenarte a vivir en casa. Diga conmigo: es la cultura familiar de lo que a mi Padre le agrada. Por eso nunca se reveló al Padre como Jesús lo reveló, porque el discipulado de Cristo era formar hermanos para vivir en el cielo. Pero no te preocupes, el cielo viene a la tierra, porque Dios no tiene problema de bajar el cielo para vivir con nosotros. ¿Acá me sigue acá? Y aquí está la respuesta del Espíritu. Dejé la palabra para el final. Señor, dame entonces la identidad. Dame nuestro propósito. Diga conmigo: mi identidad es Cristo. A Él sí lo tienes que imitar. A Él sí tienes que decir cómo hablaba Jesús, cómo pensaba Jesús. Yo quiero ser como tú. Tú dijiste mayores obras que tú. No dijo mayores obras que Manuel, que Juan, que Pedro. Dijo mayores obras que yo. Si yo pongo la mirada en Él, camino sobre las aguas. Si yo pongo la mirada en Él, yo podré hacer lo que Él hizo, porque Él está intercediendo con mi Padre. Diga conmigo: Él es mi identidad, Él es mi maestro. En nuestras iglesias no hacemos discípulos nuestros. Dios nos guarde. Es más, tengo una franela que está estampada, la voy a regalar. Dice: obra en construcción. Y atrás dice: ponga la mirada en Jesús. Nosotros somos discípulos de Cristo. Si usted pone la mirada en mí, va a copiar las virtudes, pero también los defectos. Y no fue diseñado el hombre para que su identidad estuviera en el hombre. Fue diseñado el hombre para que su identidad fuera Dios. Yo fui creado a su imagen, conforme a su semejanza. Yo me parezco a Él. Cuando la iglesia camina en esta identidad, el diablo va a huir. Si usted no sabe de quién es hijo, usted va a mendigar paternidad. Nosotros creemos en la paternidad espiritual y algunos nos llaman hijos, pero no permito que nos pidan la bendición, ni quiero usurpar el lugar de un padre. Con todo el respeto, eso es incorrecto. Si Jesús, siendo Cristo, si siendo el Padre de la iglesia, dijo: orad al Padre, vayan a Él, no soy alcabala, no soy fiscal, no vengo aquí entre Él y yo. Vayan directo, porque son hijos amados. Vayan a casa. Yo soy un hermano mayor aquí, pero también soy un discípulo en formación. Y hay áreas que todavía está Dios machacando ahí, hermano. No, si usted es muy perfecto, lo siento, no lo soy. Yo no escogí a Jesús, Jesús nos escogió a nosotros. ¿Me sigue acá? Diga conmigo: mi identidad es Cristo. ¿Cuántos quieren ver la iglesia creciendo y creciendo y creciendo? Pastores, si usted enseña esto y enseña a la iglesia, Dios te va a honrar, te va a cuidar, Dios te va a proteger. La gloria es de Dios. Se han intentado meter espíritus de Coré, espíritus hexabélicos, pero Dios guarda su iglesia. Uno ni se entera y guau. Y me dijo el Señor: si Cristo es el centro, el reino te guarda. Si Cristo es el centro, mis ángeles van contigo. Ellos solo reconocen el mensaje de Jesús. No te pongas a hablar tu propio mensaje. Habla lo que Él habló y el reino dirá amén. Y el reino dirá amén. Estudia a Saúl, estudia a David. Saúl habló lo que el mundo quería oír. David cantó salmos que Jesús proclamó. Diga conmigo: el propósito. Ya voy a terminar, ¿ves? 10 de la noche. Wow. Dios me está cambiando los formatos. En Miami, normalmente uno da la introducción, en el bosquejo, la palabra, ora. Y en Miami ya lleva semanas y semanas, Señor, da un contexto amplio y después suelta la palabra para que tengan revelación. Di una introducción para entender lo que dice aquí. Y quiero decirte que esta palabra que voy a leer solo la podía leer el Mesías delante de sus sacerdotes. Era una palabra que era evitada leer en la pranachá cuando los maestros de Israel iban a leer la Torá,
pasaban del 60 al 62 porque solo el Mesías podía proclamar esa palabra. Y cuando estudié esa palabra, siempre nos han hablado del Espíritu Santo, pero que el Señor me dijo, ahí está el manual del diseño de la iglesia, su llamado y su propósito. Pero el Señor habla de ti. No, yo soy la cabeza, tú eres mis manos. Lo que es conmigo es contigo y con la iglesia. Hoy quiero hablar del propósito de Holy Place y de toda iglesia en la tierra. La iglesia de Cristo. No es la iglesia de los hombres. Y quiero decir que nosotros damos cobertura, claro que sí. Y hoy lo vamos a entender brevemente y el domingo lo termino. Sí se da cobertura, claro, pero la cobertura no es nuestra. Viene de la cabeza, su manto, su presencia baja. Y Dios delega cobertura por autoridad. No sea un llanero solitario. Si me estás viendo por internet, necesitas estar bajo autoridad, porque Dios gobierna con autoridad. El Hijo está bajo autoridad y vio la gloria, y el Hijo nombró discípulos bajo autoridad y le delegó y vieron la gloria. Hay que caminar bajo autoridad. No es siempre ser el papá de los helados, también tienes que rendir cuentas. No creo en ministros que no rinden cuentas. Es más, es seguro rendir cuentas. Es una vacuna para no inventar locuras. ¿Me sigue acá? Jesús siempre nos está entrenando en su palabra y el evangelio para habitar en la eternidad con Él. Y allá arriba alguien te va a mandar y tú vas a mandar a alguien. Ya conmigo, el reino se extiende por autoridad. Él delega autoridad y esa autoridad delega a otras autoridades. Y cuando la orden se da arriba en el trono, llega hasta las bases. Es como una extensión navideña de lucecitas. Si quitas un bombillo, la extensión está mal. Diga conmigo, yo soy la extensión de Cristo en la tierra. Y el propósito de Cristo es mi propósito. Yo quiero que esto que te voy a leer hoy lo imprimas en tu casa. Y Holy Place Church lo recuerdes siempre. Cuando el enemigo quiera venir a desanimar o a desenfocar, recuérdate tu propósito. ¿Estamos listos para leer el propósito? ¿Quién es tu identidad? ¿Y cuál es el propósito de Cristo venir a la tierra? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ven acá, pastor. Pudiera mantener vida este cuerpo y hacer su propósito. ¿Dónde está el propósito de él? ¿Dónde está, en dónde está guardado? En su cabeza, en sus memorias, ahí. Cuando los griegos hablaban en Corintios del corazón como la mente, es que ellos no tenían el conocimiento de hoy. Ellos creían que el cerebro estaba aquí, aunque algunos lo tenemos aquí. ¿Me decía acá? Pero realmente lo profundo del corazón significa lo profundo de la mente. Hoy por la ciencia sabemos que aquí está la mente, ¿verdad que sí? Y que aquí están las emociones y aquí están los sentimientos, un sistema nervioso complejo, ¿cierto? Pero aquí en el cerebro se maquinan todas las operaciones de este cuerpo. Él tiene un cerebro rectil aquí atrás, o un cerebelo que controla el corazón, los pulmones no lo controla. Y tiene un cerebro consciente donde están sus memorias, donde está todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si Dios nos hizo su imagen y semejanza, Dios tiene memoria, Dios tiene, dice la Biblia, que tiene sentimientos, emociones, Dios tiene pensamientos. ¿Me sigue acá? ¿Vamos copiando acá la identidad? Ok. ¿Dónde estaban las ideas del Padre para la iglesia? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí o aquí? La mente de Cristo, dice Pablo, ahora que vosotros tenéis. Cuando habla de la mente, es que los planes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, estaban en su mente, no habían sido proclamados. El Espíritu Santo lo escudriñaba y sabía el misterio, pero aún su creación no lo había oído y se le reveló. ¿Me sigue acá? ¿Quién lo escuchó? Cristo. ¿Y a quién se lo reveló? A unos campesinos y pescadores. Para que los que tuvieran grande su propia cabeza no entendieran, aunque vieran no pudieran mirar, y oír no escucharan. Diga conmigo, solo aquel que no tiene nada puede recibirlo todo. ¿Me sigue acá? Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y esta es la iglesia, los 5 ministerios, ¿verdad? Mueve la mano acá, los 5 ministerios. Ok, y todos los ministerios trabajando, ¿verdad? Los órganos, el de alabanza, el ministerio de finanzas, los empresarios, la intercesión, todo. Y el ministerio evangelístico, las misiones, todo caminando. ¿Qué pasa? Pregunto yo. ¿Te duele? ¿Te duele? Lo que le pase a la cabeza lo siente el cuerpo. ¿Por qué es?
Y lo que le pase al cuerpo, ¿cierto? Lo siente la cabeza. ¿Por qué? Para que entendamos la palabra que vamos a leer. ¿El propósito de la cabeza está separado del cuerpo? ¿O el cuerpo es el vehículo que junto con la cabeza van a poder poner manos sobre los enfermos, va a poder caminar y desplazar los planes que el Padre le habló a él como hijo a través de su cuerpo? ¿Me entendió? Jesús físicamente podía sanar uno en uno. Físicamente podía ir a Capernaum, Siria, pero era limitado. Así que el plan de Dios no lo limita ni el cuerpo de Jesús. El plan de Dios Padre era más grande. Diga conmigo, era tener muchos hijos donde Jesús habitase y continuase su ministerio. El propósito de la iglesia es ceder mi vida para que Cristo continúe su vida. Él dijo, ahora descenderé como Dios. Por eso Jesús dice, me voy de vosotros, pero no los dejaré huérfanos, porque mi Padre enviará otro consolador. Este consolaba de uno en uno, pero el Espíritu Santo nos consolará a todos al mismo tiempo. El mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, que es un misterio de la Trinidad, ¿verdad que sí? Está ahora en nosotros. La mente de Cristo ya la tienes arriba. Pero esto es por fe. Así que lo que te voy a leer a continuación, y continúo el domingo. Venga el domingo para terminar el mensaje. El domingo vamos a impartir sobre esto. Es no más que la proclamación del propósito con que Dios te trajo a esta nación, te trajo a la tierra y te diseñó antes de la fundación del universo. Gloria a Dios por David, por Juan el Bautista y todos esos hombres, pero ellos quisieran hoy estar aquí con todos tus problemas ilimitantes. Porque Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista y todos los profetas. Dile que tiene al lado, tú eres más grande de lo que tú te imaginas. Si enseñamos a la iglesia esto, la iglesia tendrá una identidad sana, una identidad segura y un propósito glorioso. Isaías 61, leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ¿qué dice más? A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Dice serán. ¿Qué más? Plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y llevarán los asentamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Dile que tiene al lado, eso habla de todos nosotros. Todos somos extranjeros en esta casa, ¿verdad que sí? Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Diga conmigo, habla en plural. ¿Qué más dice? Comeréis de las riquezas. Dile que te ha al lado, deja de estar detrás del dinero. El dinero tiene que estar detrás de ti. Sigue acá. Y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Diga conmigo, doble honra. Cuando Jesús dijo, no común, no es normal, es muy difícil que un profeta no tenga honra en su propia tierra, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Él no era la iglesia, él fue el último profeta que inició el Nuevo Testamento. Él era una generación del pueblo de Dios, pero la iglesia tendrá doble honra porque él es la cabeza.
la honra, esa está prometida. Y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en, ¿qué dice? Verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con sus vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atravió, y como a novia adornada para su joya. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén, amén y amén. Cuando Jesús leyó eso, los fariseos se pusieron nerviosos. Él dijo: y esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Él se proclamó el Mesías. Esta palabra del Espíritu Santo sobre él. Por cuanto me ha ungido Jehová con su Espíritu, por cuanto estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y todas esas señales, todas esas asignaciones eran la de Cristo. Y si Cristo es nuestro Maestro, si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestra cabeza, esa es mi asignación. Habla en plural, porque Cristo iba a iniciar la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Debemos volver al propósito original. Ahí está el mapa. Yo le decía: Señor, dame una palabra para Holy Place. Dile: dale el propósito con que los instalo en Houston, como a ellos, como a todas las iglesias. Si estas 5 iglesias cumplieran el propósito, hubiese un avivamiento en esta ciudad. Pero la falta de identidad nos hizo copiar como Saúl y agradar al pueblo. Gloria a Dios que nos faltó identidad como hispanos, porque ahora quiero la de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios porque no sabía de dónde era. Ahora quiero ser del cielo. Gloria a Dios porque andábamos como corderos sin cabeza. Por hoy tenemos a Cristo, que es nuestro Señor. Cuando Jesús proclamó eso, se proclamó el Mesías, se cumplió la palabra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que significa que si era el propósito con que Jesús vino a la tierra, nosotros, después que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Hechos 2, a continuar el propósito de Cristo. ¿No le dijo Jesús o Cristo a Pablo cuando era Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Él no dijo: ¿por qué persigues a mi religión? Jesús no vino a establecer una religión. Jesús no vino a establecer una institución. Jesús no vino a establecer una organización. Y ese es el problema en la iglesia, que por falta de identidad nos bajamos al reino humano. No. Jesús vino a establecer su familia en la tierra. Jesús es el hermano mayor de una iglesia llamada la familia de Dios. Tú eres hermano de Cristo. Él es nuestro primogénito. Él descendió como el unigénito, resucitó como el primogénito de muchos hermanos. Él no dejó el discipulado de casa. Él te va a enseñar lo que le agrada a papá. Él te va a enseñar lo que le desagrada a papá. Él te va a enseñar a tener temor de Dios como Él tenía. Él te va a enseñar a adorarlo, servirle. Y Él quiere continuar su misión en la tierra. Hay alguien aquí que le dice al Espíritu Santo: yo quiero continuar la misión de Jesús. Jesús, hazla a través de tu Espíritu en mí. Señor, aquí estoy. Yo quiero ser lo que tú eres. Yo quiero hablar como tú hablas. Yo quiero ser tu discípulo. Necesitamos reformarnos todos. Si no lo hacemos nosotros, tendrán que hacerlo nuestros hijos. Pero las ruinas es eso: una iglesia arruinada por falta de identidad, de propósito y de carácter. La iglesia de Israel había perdido la identidad. Le había puesto en las vestiduras, en las riquezas, en la fama política, en la influencia con Roma. Jesús no vino a buscar eso. Si Jesús hubiese querido estatuas, se hubiese fabricado uno. Si Jesús hubiese querido aplauso, hubiese ido a predicar a Roma directamente. Mandó fue a Pablo. Diga conmigo: Jesús está buscando un corazón que le crea y un corazón que le desee. Saben que el diseño original de la iglesia siempre ha sido los portadores de su presencia. Dios está buscando a alguien donde habitar y traer los planes que habló a Jesús o a Cristo
antes de la fundación del universo para el territorio donde vives. Hay planes de Dios, hay misiones que cumplir. Pero nos toca ahora trabajar en nosotros mismos. Y desde que Dios ha trabajado eso en nosotros, la trituración primero fue para nosotros. Nos hizo ver tantas realidades, ver tantas quimeras de éxito. Dios nos ha permitido estar donde muchas personas quisieran estar en esas áreas. Y cuando estuvimos ahí nos empalagamos y salimos indigestados. Y entendí que si yo estoy en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios, así sea el que lava el baño o el que predica, así sea mi misión 10,000 o 5 ovejas, si estoy en la perfecta voluntad de Dios, veré la máxima recompensa del cielo. No es la cantidad, es la calidad. No es cuántos miembros tienes, cuántos estás guiando a Cristo a ser su discípulo. ¿Cuántos permiten manifestar el Espíritu en su vida? ¿Cuántos se dejan gobernar por el Padre a través de la palabra y el Espíritu? Y entonces veremos el fruto de la iglesia. Usted no está siendo entrenado aquí para un momento glorioso de milagros y sanidades. Es una asignación temporal para mostrar al mundo quién es Dios y quién es la iglesia. Tú estás siendo capacitado para vivir en la casa de papá. No salgas de este mundo como ministro sin conocer quién era tu Dios. Gloria a Dios por los comienzos, porque son gloriosos para llevar el propósito y la dirección correcta. Y si ya tienes tiempo en el ministerio o en la iglesia, gloria a Dios por el arrepentimiento diario que nos permite calcular continuamente nuestro GPS, el corazón, y llevarnos al propósito de Dios. Holy Place, como las iglesias que aquí nos visitan, la iglesia es una. Es un solo ejército, diferentes escuadrones, diferentes asignaciones, fuerza aérea, marina, ¿verdad? Terrestre. Cada uno dentro de la fuerza aérea, pues los que pilotean aviones, los que están en radares, cada uno tiene una asignación específica, estratégica, una cultura interna, una serie de principios y valores que los identifica como iglesia. Pero somos un solo ejército, una sola familia. La unidad es clave para un avivamiento. La única oración no contestada es Juan 17, dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Diga conmigo: si sé quién soy y tengo claro mi propósito, no me acompleja la unidad. Amén. Holy Place, ¿se atreverán a dejar que Cristo sea la cabeza? ¿Se atreverán a ser discípulos de Jesús y no nuestro? ¿Sabes cuál es la ventaja cuando hacemos discípulos de Cristo? Que cuando los discípulos ven una fragilidad en nosotros, no nos destruyen, nos ayudan. ¿Saben por qué tantos pastores se están cayendo hoy? Porque están solos. No tienen con quién hablar. Han creado una imagen tan distante de quienes son realmente en Dios. Han ocultado tanto sus fragilidades que la iglesia quiere que tiene de pastores a los Avengers. Pero hasta Superman lo afectaba la kriptonita. Es mejor que sepan cuál es tu área débil para que la iglesia te cubra y te ayude. No nos avergüenza desnudarnos delante de nuestros discípulos, nuevos creyentes o no, porque ellos han entendido que Cristo es el diseño. No justificamos nuestras debilidades. Si nos equivocamos, pedimos perdón. No justificamos el pecado. El pecado fue justificado en la cruz del Calvario y fue crucificado. No vivimos para pecar, debemos vivir en santidad. Pero aquí al más guapo se le va la costura. Si te ven como pareja, con temor de Dios, buscando al Señor y poniéndolo como ejemplo, aprenderán de sus éxitos, pero también de sus errores. Y sus errores no serán motivo de destrucción, serán motivo más bien de edificación, porque entonces aprenderán como familia a levantarse juntos. Y si evitamos desde la raíz del problema, evitamos los grandes problemas, porque los grandes problemas no es más que la sucesión de muchos pequeños problemas que no se atendieron a tiempo. Y yo no juzgo a la gente, que Dios me guarde, porque yo quiero alcanzar misericordia. Y no significa que esté en pecado, que Dios nos guarde. Pero hay que caminar en misericordia en estos tiempos. Porque, amado mío, David también era judío. Por eso David tenía misericordia de Saúl. Porque él entendió que lo que él entendía no era por él, era por el Espíritu Santo. Tenía compasión de Saúl. No podemos perder la compasión. Si no la tenemos, no somos hijos de Dios. Nos tiene que doler la iglesia o la persona que se está cayendo. Es la iglesia de Cristo, levántala, ora por ella. Si no se te fuese revelado, también estarías allí. Si esto no se revela por el Espíritu, estaríamos detrás de finges humanas.
Porque en el fondo todos queremos tener éxito, todos queremos llegar exitosos al cielo, decir lo hice bien, Señor. Pero hoy te dice el Señor, Holy Place Church, tus códigos de éxito no son los del mundo, no son los de Saúl, son los de Dios. No mires el éxito del mundo, busca el éxito del cielo. ¿Y sabes qué, hijo? Restaurar al caído es parte de la asignación de Jesús. Levantar al que está preso es parte de la asignación. Cuando mi hermano está atado, tengo que orar por él. Una cosa es nuestro temperamento humano y otra cosa es la asignación divina. Holy Place Church, un año para comenzar, un año para calibrar. Y estas cosas no se aprenden en cursos ni entrenamiento, se aprenden el día a día con el Espíritu y la palabra. La revelación que tenemos hoy, la profundidad con Dios, no se comparará a la que tendremos dentro de 20 años. No esperamos de ustedes perfección, sino disposición a amar y agradar a Dios. Esperamos en ustedes pasión por amar las almas. Recuérdate, así como tú eres hijo, ellos también son hijos. Y Dios te dio a cuidar sus hijos como su hermano mayor. Iglesia, acuérdense que así como tienen problemas ustedes, tienen problemas ellos. Y como personas un poquito mayores de repente, o la asignación que Dios le dio, no te carga con sus problemas para que tu fe no se caiga. Cuando usted ve un pastor muy callado, una pastora muy callada, con los ojos aguados, vaya, abrácelo. Esto es como el payaso muchas veces. Todo el mundo hay que hacer reír, aunque tu corazón se esté destruyendo por dentro. ¿Cuántos ministros están acá de acuerdo con lo que digo? Con usted hay que tener compasión, con los líderes no. Diga conmigo, es el tiempo que el ministerio de Jesús vuelva a la tierra. Quiero hacer un llamado al altar para terminar. Diga conmigo, por cuanto me ha ungido Jehová. La unción del Espíritu Santo es su presencia. Y Dios te va a ungir esta noche. Prepárense, mis amados. Van a ver, mire, el Señor me lo viene advirtiendo. Se confirmó en Ashbury, y no lo digo porque Dios me lo habló, sino que ha sido conversaciones entre pastores del año de la pandemia y todo eso, de que venían tiempos donde un culto iba a comenzar un domingo y no iba a terminar. Y vamos a tener que tomar decisiones, mis hermanos. Vamos a parar la gloria de Dios. Si tu meta es el éxito humano, vas a suspender lo que Dios va a hacer. Pero si confías en Dios, Él proveerá para tu vida y tu iglesia. Es fácil en Latinoamérica tirarse un avivamiento así, pero aquí que hay que pagar biles. Yo no los critico, lo entiendo. Culto hoy, culto mañana, la gloria de Dios, el pastor predicando, el otro predicando, la gente no quiere ir a trabajar, la gente quiere estar aquí. Se necesita una fe y una dependencia en Dios. Bajo persecución es fácil hacer eso. En un país lleno de confort va a ser más difícil. Pero Dios cuenta con una generación. Y verás venir al alcalde, verán venir a las iglesias gente que hoy las niegan por causa de la gloria de Dios. Y ustedes podrán decir, por cuanto Dios nos ha ungido con su presencia. No es nosotros, es su presencia en nosotros. Lo único que nos diferencia de una secta falsa cristiana es la presencia real de Dios y la verdad. Diga conmigo, la presencia de Dios y la verdad. La hora es y la hora viene que mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que adoren. Hoy quiero llamar al altar a una iglesia que esté dispuesta a caminar bajo el gobierno del Espíritu y bajo la verdad. Y que le diga al Espíritu Santo esta noche, Señor, yo quiero tu propósito, yo quiero tu asignación, Jesús. Haz la vida por tu Espíritu en mí y tu palabra. Y aquí tienes mi vida. Como dijo Isaías, el mismo que escribió eso, que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién irá en nuestro lugar? ¿Y qué dijo nuestro, plural? ¿Qué dijo él? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si hay alguien acá que dice, Señor, vamos a hacer un acto de fe esta noche, ¿les parece?